4,3%, la pérdida de impuestos de muchos puestos de trabajo y una inflación que en el 2018 ha cerrado con un 40%. En el 2019 ha cerrado con un 80% en función de su Producto Interno Bruto. Dime, María, ¿no tienes los cuadros así de los indicadores de forma... Ah, y ahí está. Sí, bueno. Tenemos los indicadores, dado como usted nos había señalado por trimestres. Ha sido una tarea de segmentación, de filtrado de datos del INEC, del Instituto de Estadística de Argentina, del Banco Central de Argentina. Hay algunos datos, de hecho, que como podemos ver están incompletos, dado que no se han actualizado últimamente en el periodo, tanto en el primer periodo y en el segundo periodo del 2020. Sin embargo, podemos ver en los siguientes gráficos, en la tasa de crecimiento, en su tasa de crecimiento en el PIB. Un ratito, hay una persona que ha rayado la pantalla. Lo puede borrar esa persona misma. Yo sé que es un accidente. A ver, le pediremos que lo borre. Le pediremos amablemente, porque se ha debido ser un accidente. A ver, quien lo ha rayado, borres inmediato. Eso, gracias. Ya lo he borrado, Liz. Ya. Como podemos ver en la tasa de crecimiento del PIB, en el primer trimestre y en el segundo trimestre ha bajado demasiado, llegando a niveles negativos. Esto se puede argumentar dado a la situación de pandemia que existe todavía a nivel mundial. Sin embargo, si nos vamos un poco más atrás, ya esta negatividad en el crecimiento del PIB ha venido desde el segundo trimestre del 2018, dado una pequeña recuperación en el segundo, tercer y cuarto trimestre del 2019. También podemos ver aquí la tasa de desempleo, que también ha tenido fuerte incidencia en los primeros trimestres de este 2020, igualmente argumentando la pandemia. Vamos un poco más atrás de los anteriores trimestres, podemos ver que las tasas de desempleo son superiores, se podría decir demasiado alarmantes para esta situación. Bueno, se constante cuando la tasa de desempleo es gravísimo cuando ya tiene 2 dígitos, ¿no? A partir del 10, pero como ven es un desempleo que está siempre bordeando, ¿no? 9.1, 10.1, 9.6. El problema de empleo es generalizado, pero Argentina parece que sufre más, ¿no? ¿Puede seguir? Cuando analizamos la tasa de inflación por periodos, vemos que su tasa de inflación también en los últimos trimestres ha bajado a un 5,6%. Sin embargo, el mayor de todos los trimestres ha sido en el trimestre número 3 del 2018, llegando a un 13,5% en función a su Producto Interno Bruto. ¿Y qué pasa con la deuda? Vemos que la deuda de hecho, es mayor en función de su Producto Interno Bruto. En el segundo trimestre del 2020 ha llegado al 95,40% de todo su PIB. O sea que a lo que produce Argentina lo tiene que pagar al cacho. O sea, tiene alrededor de un 5% de lo que es para ellos en sí. Ahora nos vamos al déficit fiscal. Como una medida que hemos visto en función de la popularidad que ha tenido los siguientes presidencias, podemos ver desde 1961 hasta el 2018 en cada presidencia qué es lo que ha pasado con su déficit fiscal. Vemos que tiene un déficit fiscal, un déficit fiscal, que ha tenido mayor incidencia en el año 2015 y 2016, tanto saliendo de la gobernación de Cristina Kirchner y entrando a la gobernación de Mauricio Macri, que actualmente ya no es presidente de Argentina. En el caso de víctimas y tasas de homicidio, vemos que Argentina ha recuperado estas tasas, ya que en el 2018 se presenta una tasa mucho menor en comparación de los principios de los años 90. Como objetivos y justificaciones en instrumentos, el grupo ha visto 3 objetivos, y el primero ha visto la estabilidad de precios. ¿Pero por qué la estabilidad de precios? Dado que se registró una tasa de inflación muy alta en un año, las políticas de reactivación económica no son efectivas. Necesitamos hacer políticas de corto plazo,
Como instrumento habíamos quedado una tasa de interés, que se debe incluir las tasas de intereses para promover el ahorro y disminuir el circulante. También una emisión monetaria, cortar las transferencias de los fondos del sector público que están destinadas a financiar el déficit fiscal. Otra medida, otro objetivo habíamos puesto el empleo, porque dada la coyuntura, el desempleo ha sido fuertemente golpeado, por así decirlo, no solo por la pandemia, sino por la crisis que viene arrastrando ya desde hace mucho tiempo. Como instrumentos habíamos puesto emisiones de dinero en periodos cíclicos, dotar de liquidez a la economía en periodos que demandan mucho dinero, sin afectar de manera frecuente a la inflación. Otra habíamos visto la ley de fuga de capitales, dar préstamos a las empresas, en las empresas privadas, y regulándolas con una ley de capitales para que esos mismos ingresos se queden aquí en el país y genere mucho más empleo. También habíamos puesto una reducción de impuestos a la producción, dado que las personas no tienen la capacidad por el momento de pagar los impuestos, ¿por qué no hacer un incentivo y bajar los impuestos y así recaudar, aunque sea lo mínimo, para poder para poder tener una estabilidad en los empleos? Y como último, una reducción del déficit fiscal, dado que esto afecta directamente al empleo y si podemos controlarlo, puede ayudar a generar mayores ingresos y reducir las tasas de desempleo. ¿Pero de qué manera? Reduciendo los sueldos y salarios del sector público. Habíamos investigado de que Argentina tiene a los mejores pagados en el sector público. ¿Y por qué no reducirlo para generar una disminución de ese déficit? Muy bien, muy interesante. Gracias por su Gracias, atención. María. Me parece Gracias. muy interesante tu planteamiento. ¿Los demás quieren comentar, alguna de ustedes? El tema de más preocupación siempre ha sido la deuda, ¿no? Como se advierte, está el 85%, 95% del PIB, ¿no? O sea, ya ha superado cualquier tipo de umbral permitido, ¿no? Recuerden que en la comunidad andina es 40, Mercosur 40%, 60%, ya no recuerdo, no, 40% Mercosur, 60% es la Unión Europea, ¿verdad? Pero imagínense, tienen un nivel que, bueno, el problema de la deuda es que cuando tienes deuda pactada al corto plazo es una presión fiscal muy fuerte, ¿no? Y Argentina lamentablemente ha hecho emisiones en moneda extranjera y eso ha generado muchas dificultades, ¿no? En su balanza de pagos, ¿no? Es muy pesada la deuda. Bien. Licenciado, sí, Sí, sí. perdón, soy del grupo y justamente eso es un problema central en Argentina y no es de esta época, sino que viene ya de larga data lo de los déficits fiscales y los defaults con la deuda. Actualmente podemos ver que eso es problema crucial, es que tiene un gran decrecimiento de la economía y además déficits fiscales y a esto se le suma la inflación. Y por eso incluso hay, según lo que vimos, una contradicción entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. Lo que está haciendo el Ministerio de Economía es tratar de promover el crecimiento, mientras que el Banco Central trata de reducir la inflación. Y como sabemos, por leyes económicas, por principios, o se tiene crecimiento o se tiene inflación. Pero bueno, al menos con mi grupo consideramos como primera política el estabilizar los precios, porque esto además nos deja con una mala imagen, en una mala posición, en un desequilibrio monetario respecto al exterior, porque si bien Argentina tiene suficiente producción, uno cada vez es un peor sujeto a crédito y que los préstamos que está adquiriendo se van a Así es. un destino improductivo. Tenemos altos sueldos y además muchos subsidios.
se contratan, se hacen obras de transporte, pero entre ciudades, o sea, no es algo productivo. O sea, y todos estos préstamos por la mala posición país, que es para los préstamos, nos dejan en una posición desfavorable. Entonces es primordial darle una estabilidad monetaria que creo que Argentina no tiene desde hace mucho tiempo. Así es. Bueno, vean ustedes una patología es alta inflación, desempleo, deuda. Imagínense como que todos los malos se juntan, ¿no? Y obviamente todo se traduce en algunos indicadores sociales que muestran, ¿no?, que el problema del empleo se deriva finalmente en algunos aspectos no ligados a la violencia, al crimen. Bueno, muchas gracias. Está muy buena presentación. A ver, daremos paso a otro grupo, por favor. ¿Nos puedes compartir por el grupo tu presentación? Sí, está bien, licenciado. Ya. Bien. Gracias, María. Muy bien. Vamos con otra presentación de otros compañeros que tal vez han elaborado. ¿Alguno? Dicen, tenemos de Paraguay. Paraguay. ¿Qué más tenemos? ¿Algún otro país? A ver, rápidamente puedes presentar. Aunque no es un país muy gravitante, pero conoceremos, ¿no? Es como ver a un paciente, ¿no? A ver, cuéntanos qué pasa con Paraguay. A ver, vamos a los indicadores. ¿Puedes compartir tu presentación? Sí, dicen, un momentito. ¿Se nota, dicen? Sí, adelante, por favor. Bueno. Primeramente vamos a ver cómo Paraguay. eh, Paraguay se caracteriza por los sectores más que todo agroganaderos, comerciales y de servicio. El sector industria paraguayo se encuentra mediante desarrollo y se basa principalmente en el procesamiento de materias primas agrícolas y ganaderas. Es uno de los más grandes exportadores de azúcar, carne vacuna, soya, trigo y el único país subtropical del mundo que en producir este cereal. Entonces, mayormente Paraguay se dedica a esto de la agroganaderos. Como podemos ver ahí, hay una tablita que le puse el desempeño destacado, que está la flota de barcazas del mundo. En cuarto está exportador mundial de soya y derivados. Después está el exportador mundial de almidón, exportador de hierba del mate, exportador mundial de cuero bovino, exportador mundial de mantas, exportador mundial de arroz con cáscara, exportador mundial de carbón vegetal, exportador mundial de carne bovina, exportador mundial de jugo de pomelo. Entonces, estos sectores más dinámicos de la economía paraguaya, que son la agricultura, ganadería, la producción de carne, textiles, servicios, restaurantes, les quise mostrar un poco la composición general del PIB de Paraguay y es donde nos muestra la manufactura que tiene un 20%, después le sigue la agricultura que tiene 8%,
la electricidad y el agua. Después nos sigue el comercio con el 11%. Y al lado tenemos el valor y la composición de las exportaciones, que nos muestra ahí como en el 2003, primero estaba mayormente la energía con el 50%, productos primarios con el 29%, manufactura Lo de de la origen. energía, lo de la energía de Paraguay es la famosa represa, ¿no? Que está, que comparte con Brasil, ¿no? Sí, Hay exacto. una, ¿cómo se digo? Represa de, ay, ya me olvidé su nombre, pero la visité. Ya, ok, sí. Sí, y a partir del 2018 ha cambiado esto, ya no era mucho la energía, sino la manufactura era de origen agrario, subió con el 34%, y después productos primarios con el 32%, y después en tercer lugar está la energía con el 23%. Ahora vamos a los indicadores económicos. Encontramos del 2018 hasta el 2020 por trimestres la tasa de crecimiento del PIB, la tasa de desempleo, la inflación. También tomamos los indicadores de las exportaciones e importaciones, ya que Paraguay es un país que exporta. Y como pusimos igual el empleo, la tasa de desempleo, tomamos como primer lugar. La tasa de desempleo lo consideramos por encima del crecimiento del PIB, ya que refleja más el bienestar de las familias que la actividad económica. Es más importante que toda la población en edad de trabajo, ¿no? Tenga un empleo y percibe suficiente ingreso que en el crecimiento, ya que una expansión en la actividad económica no necesariamente implica una mayor generación de empleos. Al mismo tiempo, el crecimiento del PIB es un promedio que nos dice mucho acerca de la distribución del ingreso o el bienestar de las familias, siendo que el nivel de desempleo viene siendo un indicador importante para el buen crecimiento del país. Algunas causas para un aumento de este son los desajustes entre la demanda y la oferta de trabajo, mal repartido del empleo. Como instrumento de política económica, le pusimos mejora de intermediación entre oferta y demanda de trabajo. Segundo, los incentivos económicos ligados a la creación de empleo. Tercero, las políticas pasivas hacia la búsqueda de empleo. Después lo pusimos como segundo lugar la tasa de crecimiento, que es el PIB, el desarrollo económico. Como las actuales crisis económicas, la variable de Hay crecimiento mucha pobreza ¿no tienes el dato de pobreza del Paraguay? en tasa de desempleo. No, pero pobreza, incidencia de pobreza, porque es un país que tiene, ¿no? Varios segmentos pobres, ¿no? Sí, sí tiene, pero no lo pusimos eso. No, Ya. sí, Ok, está bien. Muy interesante tu presentación, está bien. Vamos a otra rápidamente, a otro grupo. Muchas gracias. ya. ¿Hay otro país que alguien quiera presentar? Se han comprometido algunos, ¿no? A ser de algún país. Perdón, licenciado, estaba apagado mi micrófono. La verdad, licenciado, es que yo estoy esperando que mis compañeras se conecten a la clase, pero me indican que algunas tienen un retraso por su trabajo, entonces podría presentar, por favor, lo que, digamos, tendríamos sin el Sí, claro, complemento. adelante, Ya está bien, voy a adelante. compartir. Ya, un momentito. Más bien es un retraso por su trabajo. Sí, la verdad. Me da un momento, ahorita comparto, ¿sí? Sí.
Perdón, ¿ya se ve la pantalla? Sí, adelante, por favor. Ya. Primero, a nosotros nos ha tocado Ecuador. Y la primera parte, por ejemplo, es decir que Ecuador es una economía dolarizada, bastante abierta y muy dependiente de los ingresos del petróleo. Representan casi el 14 y 20% del PIB y las exportaciones del 20 al 30%. Es muy vulnerable a las conmociones externas. Entonces acá nosotros tenemos una diferenciación con los otros países porque Ecuador está muy influenciado, por ejemplo, por las variaciones del precio del petróleo. Ya, ahora, su economía es bastante vulnerable, no sé por qué se está moviendo tanto, perdón. Ecuador desde el año 2008 ha tenido muchos problemas por las caídas de las remesas que ha habido en este año, o sea, lo ha agravado su condición. Después tenemos de que, por ejemplo, Ecuador tiene un régimen monetario que lo limita bastante. Creo que no se está viendo Ay, tengo problemas con la pantalla, perdón. No sé qué pasa. No quiere. Perdón, un ratito. Si puedes irte tal vez a las estadísticas, Helen. Sí, ¿se está viendo o no? Sí. Si ya. puedes poner como presentación. Ahí, sí. Ahí. Por ejemplo, ha decrecido en el segundo trimestre del 2020 en su PIB. Ya habíamos dicho que Ecuador es muy vulnerable a los precios y tenemos la relación de que ha caído en un 12.4% en relación a los anteriores años. Por ejemplo, en el gasto de consumo final del gobierno y de los hogares, como pueden ver, también ha sufrido fuertes desaceleraciones. Ya Ecuador no está teniendo un buen desempeño en lo que se llaman las exportaciones, porque obviamente el precio del barril de petróleo se fue a datos negativos incluso este año, entonces esto ha reflejado, o sea, ha impactado seriamente en las exportaciones de Ecuador y también en las importaciones, porque si no tienes ingresos, tu consumo está bajo, no vas a poder acceder a mucho a las compras. Por lo tanto, su formación de capital fijo también tiene una tasa negativa y que se puede ver, por ejemplo, cómo han caído los productos en los servicios prestados en la producción, la agricultura, los muebles, los metales, la construcción. No vemos. Desaparecieron tus... Sí, no sé por qué, Listen, tengo un problema muy serio con esto. Ya se ve. Sí, creo que se pierde cuando pongo pantalla completa. ¿O ahí se ve? Sí, se ve. Ya. ¿Sí? Ya. Sí, también. La deuda interna y externa del Ecuador, por ejemplo, como pueden ver, este es un tema también perdón que te haya cortado, pero el tema de la deuda en Ecuador es terrible, ¿no? Porque imagínense 60,000 millones, ¿no? Y bueno, pues es una carga muy dura. Sí. En realidad, el presidente y todo el país han tenido recién como se diría aquí, una asamblea en política para tratar de renegociar la deuda. Claro, obviamente por el COVID y todo eso, el Senado o el Parlamento, como es allá, ha dado pie adelante ha dado un paso positivo y ha dicho que sí, que se renegocie la deuda, porque efectivamente por la situación del COVID y por los bajos precios del petróleo, entonces su economía está pasando una etapa muy seria. En el desempleo, por ejemplo, ha subido, como ustedes ven, está catapultado en 2020, ¿no? Sí, está increíblemente fuerte. La inflación, por ejemplo, pero la inflación más bien ha sido negativa y eso es lo que explicaban porque en realidad para ellos esto es totalmente malo porque no ha habido consumo. Entonces, están viendo de que
también están tratando de ver, por ejemplo, cómo solucionar este problema. Después, bueno, entonces, Ecuador, ante toda esta muy mala presentación de su economía, lo que ha hecho es, y ha planteado que los objetivos son reactivar la economía, proteger la dolarización y generar empleo. El problema que tienen con la dolarización los de Ecuador es muy fuerte. Hemos tratado de recabar más información acerca de desde qué año está dolarizado el Ecuador, pero en realidad hay mucha información y no la hemos podido llegar a completar, licenciado, esa es la verdad, no hemos podido leer todo, ¿ya? Pero en el orden tributario, por ejemplo, para crear empleo... ¿Cuántos países? ¿Perdón? Lisa, ¿me escucha? Hola. Escuche, pero dice que el licenciado se fue. ¿Se ha ido, Lisa? Espera un ratito, ahorita yo creo que ya volvió. Ya. En el orden tributario, Ecuador, por ejemplo, ha planteado que va a hacer una eliminación del anticipo del impuesto a la renta a las empresas cuyas ventas anuales no alcancen a los $300,000. O sea, el 82% de las industrias, las microempresas establecidas, ya no van a pagar. Entonces, eso supuestamente va a dar un apoyo de $11,000 de utilidad y beneficiando a 36,000 empresarios. Lo que quieren es que todo ese dinero que no van a recaudar en impuestos se vaya a reinversión y que eso también ayude a no generar más desempleo. Quiere decir que no estás pagando, ¿qué se dice?, impuestos, pero seguí manteniendo a tus empleados. Esa es la lectura que dan. Después, para proteger la dolarización, se quiere hacer la repatriación de capitales. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si un empresario tiene una ganancia de $5,000 acá y este empresario también tiene las empresas o subnacionales en otros países, ese dinero no sale del Ecuador. Por eso dicen, no tiene sentido que los ecuatorianos financien el desarrollo en otros países. Quiere decir entonces que se va a hacer la repatriación de capitales haciendo que el empresario tenga que invertir lo que se gana en Ecuador, que se invierte en Ecuador. Después, como medidas de austeridad del gobierno, que creo yo que es algo excelente, es que ha disminuido el 10% de los sueldos de los servidores públicos. Sin embargo, en esta medida, cabe recalcar que, por ejemplo, los servidores públicos que ganan menos, ellos no van a estar incluidos en este descuento. Ahora, por ejemplo, se ha dicho que ya no va a haber, ya no va a haber tantas horas extras ni viáticos, se va a suprimir, por ejemplo, toda la compra de vehículos de lujo y gastos innecesarios. Y, por ejemplo, hay mucha gente que allá, para hacer ir a hacer las famosas controles, digamos, de construcción de obras, etcétera, tardaban mucho. Ya hay muchas denuncias de que dicen que, por ejemplo, muchos servidores públicos, primero al ir, por decirles un ejemplo, tengo que hacer la revisión de cómo está la carretera Copacabana La Paz. Entonces salen del Ministerio de Planificación, se tendrían que ir a la carretera, pero se daban una vuelta, digamos, por decir, por la ciudad, se iban a comer alguito, a charlar, y después se iban recién a la obra para tener horas extras. Entonces llegaban tarde, marcaban, y ese horario extra era bastante. Entonces todo eso se va a reducir. Si uno tiene que ir, entonces aquí ya van a empezar a controlar. Tienes que ir a hacer eso si ya no tienes viáticos, por eso no tienes horas extras, por eso y tienes que cumplir en el horario, ¿no? Se ve que son medidas bastante fuertes y medios draconianas en algunos casos, pero yo creo que realmente ellos están viendo que con eso van a ahorrar una totalidad de $500 millones, y esto para Ecuador sería realmente grande, ¿no? Eso es positivo, realmente. Eso es lo que podría presentar, Licen. Y bueno, aquí faltaban algunos datos. No, está bien.
Ecuador tiene la particularidad de que es una economía totalmente dolarizada y pierde, ¿no?, su instrumento fundamental, que es política monetaria, ¿no? La política monetaria en realidad está supeditada a la liquidez que le otorga, digamos, las exportaciones, ¿no? Como no Y el dólar. Uh-huh. Claro. Les cuento, yo viví en el Ecuador el año 95 y 96. He sido profesor de la Universidad Laica Eloy Alfaro. Conozco bien su economía. Bueno, y claro, el tema es que cuando tú renuncias a la política monetaria, no tienes el señoriaje y no tienes la capacidad de generar digamos, políticas expansivas a partir de la emisión, ¿no? Entonces es un gran cuello de botella, ¿no?, si se quiere, pero también, ¿no?, la inflación importada y el hecho de que están a merced de, del petróleo y de algunos otros productos, ¿no? Me pareció muy interesante tu exposición, Helen, está muy bien. Yo creería que con estos 3 ejemplos es una forma de examinar más o menos cuáles son los problemas coyunturales y estructurales, y a partir de eso nosotros como policymakers podemos recomendar líneas de acción, ¿no?, ligadas al corto y al mediano plazo, ¿no? ¿Qué les parece si la siguiente clase, el siguiente lunes, y así vemos un país o 2 países a medida que también vamos avanzando la clase, y así nos convertimos en una especie de médicos que vamos viendo el comportamiento de estas economías y más o menos establecer en términos de prioridad qué objetivos deberían agendarse, ¿no? Bueno, yo les voy a poner el examen el día domingo a las 5 de la tarde. Hemos quedado a las 5, ¿verdad? Sí, licenciado. Entonces, ¿de 5 a 6 o quieren de 6 a 7? Porque tiene que ser una hora. De 7 a 8, Lick. De 7 a 8. De 7 a 8. Sí, Lick, por favor. Ya, de 7 a 8. Más De 7 cómodo. a 8, por favor, Voy a licenciado. anotar, ya, de 7 a 8, porque solo va a estar una hora abierto, entonces tengo que fijarme muy bien. De 7 a 8. Y luego el día martes siguiente ya empezamos la recta final con el análisis de las políticas, pero me gustaría que un grupo se agende para el día martes. ¿Qué grupo podría presentar?